Hoy nos vamos a meter en la mente de un personaje fascinante y, la verdad, bastante aterrador. Arturo, un hombre con una obsesión tan profunda por el silencio que lo llevó a convertirse en un asesino en serie de los más metódicos y por un tiempo imposibles de atrapar. Y con esa frase, así de simple, ya estamos dentro de su mundo. Un mundo que no se definía por lo que había, sino por lo que faltaba, o más bien por lo que sobraba, el ruido. Aquí, en esta línea, es donde se planta la semilla de todo lo que va a pasar después. Para entender al monstruo, primero hay que conocer al niño, ¿no? En esta primera parte vamos a explorar justo eso, las raíces de la condición de Arturo. Cómo una simple preferencia por la calma se fue retorciendo hasta convertirse en una necesidad mortal. Es que desde siempre Arturo fue distinto. No era el típico niño antisocial, ¿eh? Simplemente él operaba en otra frecuencia. Todo ese caos de la infancia, los gritos, los juegos sin reglas, para él era como pura estática, una interferencia constante. Su paz, su refugio, estaba en las cosas predecibles, en el orden y en la quietud. Y este momento, este es el punto de quiebre. Ojo, aquí está la clave. Para Arturo, esto no fue un acto de maldad. Fue su primer experimento exitoso para restaurar el orden. El gorrión no era un ser vivo, era una fuente de desorden, una alarma sonando. Al silenciarlo, él no sintió que lo mató, sintió que lo arregló. Y esa calma que sintió después, bueno, esa sensación se volvió una droga para él. Y esa misma necesidad de orden la usó para construir su vida, se hizo invisible. Ser bibliotecario, vaya, no era solo un trabajo, era su hábitat natural, su santuario, un lugar donde por fin el silencio era la regla y el orden era la ley. Él no solo trabajaba ahí, él pertenecía a ese lugar. Bueno, esa necesidad que se fue cocinando a fuego lento, pues eventualmente tenía que explotar. Ahora vamos a ver cómo ese impulso de ordenar al gorrión evoluciona y se convierte en un acto consciente y mortal contra una persona. El lenguaje que usaba lo es todo para entender su psicología. Fíjense bien, él no mata, él archiva. Como un bibliotecario que pone un libro mal acomodado de vuelta en su estante. Usar esa palabra le permitía separarse por completo de la violencia de lo que hacía. Para él era un proceso casi administrativo, no un crimen. Y ¡pum! Aquí es donde todo se detona. No fue algo planeado, para nada. Fue una reacción visceral a una molestia acústica. El vagabundo con sus gritos era para él una versión más grande y ruidosa del gorrión. Y la solución, pues, fue la misma. El método fue improvisado, sí, pero el resultado, esa calma que sintió, fue la confirmación. El ajá, esto funciona. Y claro, una vez que se cruza esa línea, es muy difícil volver atrás. En esta sección vamos a ver cómo Arturo empieza a pulir su técnica. Pasa de un acto impulsivo a una serie de asesinatos súper metódicos, casi como un ritual. Vean esta tabla. Es como asomarse a su libreta de apuntes. Es brutal. Para él no hay personas, hay interrupciones. Cada víctima está definida por el ruido que hacía. La música del cello, el jadeo del corredor, las llamadas del estudiante, puras notas discordantes en su sinfonía perfecta de silencio. Su objetivo era simple, apagarlas y dejarlas en calma. Su propia obsesión por el orden lo hacía el criminal perfecto. No dejaba huellas, no dejaba rastros. Y lo más importante, no había un motivo que la policía pudiera entender. Ni dinero, ni celos, ni venganza. Nada. Era un fantasma. La ironía es que la prensa, sin saberlo, le dio el apodo que él mismo se habría puesto. Pero como pasa muchas veces, el éxito trae consigo arrogancia. Arturo, ya sintiéndose intocable, decide que es momento de crear su obra maestra. Un acto que ya no nace tanto de la necesidad, sino del puro orgullo. Aquí hay un cambio. Fíjense bien, ya no se trata solo de silenciar un ruidito molesto. Esto ya es una declaración. El concejal no solo era ruidoso con su voz, lo era con toda su existencia. Su corrupción, su forma de ser, todo en él representaba el caos social. Archivarlo, para Arturo, sería como poner en orden un pedacito del mundo. Pero justo cuando Arturo preparaba su gran final, alguien más estaba leyendo su guión. Alguien que no buscaba en las pruebas forenses, sino entre líneas. Vamos a cambiar la cámara hacia la única persona que empezó a entender cómo funcionaba su mente. Y esto es sencillamente brillante. Mientras todos se rompían la cabeza buscando el quién y el cómo, la detective Mendoza se obsesionó con el por qué. Ella entendió que la falta de motivo era el motivo. El asesino no actuaba por dinero o por pasión, sino por una compulsión.
una necesidad de imponer un tipo de orden muy, muy particular. Su lógica fue impecable. No fue una corazonada, fue pura deducción psicológica. Fue como ir conectando los puntos. A ver, las víctimas tenían quejas de ruido. El concejal se queja del ruido del estudiante. ¡Claro! Para el asesino, el concejal ahora era un hipócrita, un ruidoso quejándose de otro ruidoso. La jugada maestra de Mendoza fue no solo resolver los crímenes, sino predecir el siguiente. Usó la propia lógica de Arturo en su contra. Y así, el escenario está listo. El choque de trenes es inevitable. La confrontación entre el hombre que vive para el silencio y la mujer que finalmente logró escuchar su patrón en medio de tanto ruido. ¿Qué momento? Arturo, en la cima de su obra maestra, sintiéndose el dueño absoluto del silencio y del control, está a punto de descubrir que la biblioteca ya no es solo suya. El cazador se acaba de convertir en la presa. ¡Qué frase tan demoledora! No le dice «estás arrestado» ni «manos arriba». No, le pega justo donde más le duele. Le quita su trofeo, su única razón de ser. El silencio, el control. Con esas 4 palabras, el mundo entero de Arturo se viene abajo. 0. Su resistencia fue nula. No hubo forcejeo, ni gritos, ni negación, nada. ¿Por qué? Porque en el instante en que el caos de la captura rompió su orden perfecto, fue como si se le fundieran los fusibles. Se apagó. El juego había terminado, y él lo supo. Y aquí llega la ironía más cruel, o quizá poética, de toda la historia. Al final, Arturo también es archivado. Su castigo es, en apariencia, lo que siempre soñó. Un mundo sin interrupciones, sin ruidos, perfectamente ordenado. Consiguió exactamente lo que buscaba, pero lo pagó con su libertad. El silencio que tiene ahora no es uno que él controla, sino uno que le imponen. Y la pregunta que nos queda flotando es esa. Para una mente como la suya, ¿esto que consiguió es un paraíso o en realidad es el infierno definitivo?